Vamos a, luego del recreo de 5 minutos, vamos a empezar con la segunda conferencia del día, que se titula Prevención de las infecciones por virus sincicial respiratorio durante y después de la internación en neonatología. Durante la primera conferencia tuvimos un promedio de 270 en Facebook escuchando, en este momento hay un poquito menos, de 170. El doctor Bain será el que está a cargo de la segunda conferencia. Es profesor de pediatría de la UBA, es el coco para los amigos, es el jefe de los sanatorios de Trinidad Palermo, San Isidro y Raúl Mejía, o sea que es nuestro jefe, motor de tantos proyectos, incansable, estimulador y con una fuerte impronta de generosidad hacia los que lo conocemos y los que trabajamos hace tantos años con él. Quiero volver a decir que las preguntas por chat, que no haya tiempo de contestar en el periodo de las conferencias, postconferencias, serán respondidas por vía del email, así que les agradecemos que siempre se presenten con el mail. Así que, bueno, Coco, adelante con la charla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Nada fácil dar una charla después del nivel y de la profundidad de la charla del Dr. Job. Pero bueno, aquí estamos y aquí nos toca hablar ahora de un tema que me ha interesado mucho durante muchos años, que es el tema de las infecciones por el virus sincicial respiratorio. Vamos a charlar mucho sobre las infecciones intrahospitalarias. Creo que este es un problema muy serio, la infección nosocomial por sincicial respiratorio, y es tan serio que la quiero empezar con un aspecto un poquito menos serio, que es que vean toda la ciencia que me la pasé haciendo aquí con mi hijo y con mi nieto en el Mundial de Brasil. Acá era el día del partido que le ganamos a Holanda, y aquí en San Petersburgo con mi yerno, mi hijo y mi nieto haciendo ciencia cuando le ganamos a Nigeria. Así que, dicho esto, nos vamos a meter en el sincicial respiratorio. Yo no me voy a olvidar, creo que nunca, en junio de 1998, en un invierno tremendo en Argentina, con una temporada muy fuerte de bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, yo dirigía junto a la doctora Cecilia García una unidad neonatal que era pequeña, que tenía en total 16 camas. En ese momento nosotros teníamos internados 18 pacientes. En 2 semanas, 9 recién nacidos desarrollaron distintos signos y síntomas y todos dieron positivos para virus sincicial respiratorio. 5 de ellos requirieron ventilación mecánica, y una nena de 1.450 gramos de peso al nacer, que previamente había estado perfecta, había estado creciendo, había estado sana, con una muy buena evolución, terminó falleciendo por la infección por sincicial respiratorio. Creo que varios de los que estábamos en esa época no nos podemos olvidar del nombre de la bebé, no nos podemos olvidar de los padres. Y este episodio nos marcó definitivamente a mí y a todo el equipo de salud de la unidad en ese momento. Todos sentimos que habíamos hecho algo tenemos que haber hecho mal. No sabíamos qué, pero todos sentíamos que esto no nos puede volver a pasar. Yo también tengo que decirles que la verdad es que nuestro conocimiento sobre las infecciones intrahospitalarias por sincicial respiratorio eran bastante pobres, eran bastante limitados hasta ese momento. Yo no había profundizado este tema, ni ninguno de mis compañeros había estado mirando a lo mejor en ultra detalle. Sabíamos de su existencia, como seguramente saben todos ustedes. Pero este episodio provocó muchísimo interés en todos nosotros porque sabíamos que queríamos prevenir y evitar que esto nos volviera a ocurrir en algún momento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió este brote
de infecciones nosocomiales. Lo primero que tiene que quedar en claro es que cuando hay un pico de epidemia de sincicial, es decir, hay varias bronquiolitis internadas en pediatría, el virus está circulando. Ahora, ¿dónde está el virus en la unidad de neonatología? Este es un estudio publicado en 2016, donde testearon hisopados para sincicial respiratorio con PCR en distintos lugares, en todas las zonas de alto contacto. Testearon la nariz, la mano, la ropa de trabajadores del hospital, de las visitas. Se hicieron hisopados nasales en 55 recién nacidos, y encontraron que 35 de los hisopados ambientales de superficies, de las mesas, de las mesadas principalmente, de sillas, de las computadoras, hoy día seguramente de los teléfonos, 1% de los hisopados nasales del personal y de los trabajadores y visitantes, 4% de las vestimentas y 9% de los hisopados ambientales. ¿Qué quiero decir con esto? El virus queda sobre las superficies. Ahora lo tenemos mucho en la cabeza por el coronavirus, pero esto pasa con el sincicial respiratorio y todos esperamos que esta pandemia termine y desaparezca el coronavirus. Ojalá que la vacuna llegue y vuelva a ser nuestro problema el sincicial respiratorio, pero no olvidemos que tenemos que estar pensando que en la época de epidemia este virus está sobre cualquier superficie seca. Y ya vamos a ver que dura bastante tiempo. Ahora, ¿por qué ocurrió el brote? Bueno, mucha gente circula en la unidad de neonatología y cualquiera de todos nosotros puede contagiar el virus, porque los adultos o bien somos asintomáticos o tenemos un resfrío leve, nos molesta un poquito la garganta, no sabemos bien qué es lo que nos ha pasado, o no nos sentimos demasiado mal. Y también los padres, los hermanos, todos nosotros podemos ser portadores del virus. ¿Y cómo se transmite el virus? Se transmite por gotitas y por contacto, pero una vez que se deja en una superficie seca, como dije antes, puede durar mucho tiempo, 6, 7 horas. Fíjense, esto es el tiempo que dura en distintos lugares el virus, y se dice que puede durar hasta 12 horas, pero si se fijan aquí en la mesada, más o menos el tiempo que dura el virus a través del tiempo es 7 horas en una mesada, pero dura bastante tiempo también sobre la piel, sobre los guantes, sobre pañuelos de papel, etc. Y pensemos que con el tema de que uno no se siente del todo mal, muchas veces el personal de salud, por ir a colaborar o en épocas de epidemia, o simplemente en los casos de que haya pluses de presentismo, etcétera, no quiere perder el presentismo y concurre. Y entonces, esto es uno de los problemas más serios en la potencialidad de la transmisión del virus sincicial respiratorio durante infecciones intrahospitalarias. En los chicos enfermos, en un prematuro, la duración de la excreción es mucho más larga. Nosotros tenemos un catarrito que nos dura 2 o 3 días. Aún los niños de edad pediátrica pueden tener una enfermedad muy leve. Los lactantes, etcétera, pueden tener bronquiolitis, pero los pacientes pediátricos, como los adultos, suelen tener una enfermedad leve, pero en los prematuros la excreción viral dura mucho, mucho tiempo. Entonces, si ustedes lo piensan, todo lo que podría ayudar el tener muy presentes los 5 momentos del lavado de manos para evitar la transmisión de estas infecciones intrahospitalarias. Hay cosas que decimos y que no están justificadas. Por ejemplo, nosotros pensamos que si ponemos al niño en incubadora vamos a disminuir significativamente la posibilidad de propagar una infección por sincicial respiratorio, porque claro, las gotitas pequeñas o grandes. Ahora, tenemos que tener en la cabeza que la incubadora filtra el aire que entra, pero no filtra el aire que sale, con lo cual es relativa la posibilidad de evitarlo si las gotitas pudieran salir. Yo vuelvo a insistir, principalmente se transmite por lavado de manos, pero hay transmisión, como vamos a ver, también por aerosolización. La otra es, bueno, estoy un poco resfriado, pero me pongo un barbijo de alta eficacia, a lo mejor un N95, y con eso puedo seguir trabajando mientras soy portador del sincicial. No, eso no es cierto, porque uno se toca y transmite.
Y la otra es el pensamiento de que como es un virus respiratorio se debe transmitir principalmente por aerosolización, y esto no es correcto. De todas maneras, es importante entender que existe la posibilidad de transmisión. De hecho, durante mucho tiempo dijimos que no, pero en 2016 apareció este estudio muy serio que midió la cantidad de sincicial respiratoria que se contiene en partículas aerosolizadas en una época de una epidemia de bronquiolitis. Y lo midieron a cierta distancia de los pacientes que tenían bronquiolitis por sincicial respiratorio, y después esas partículas se evaluaron si in vitro eran capaces de infectar el epitelio respiratorio ciliado. Y encontraron muchas partículas, algunas a grandes distancias, sorprendentemente a 5 metros, y eran lo suficientemente pequeñas como para estar en el aire durante mucho tiempo, y también suficientemente pequeñas como para ser inhaladas. Por lo tanto, lo que sugiere este estudio es que también por aerosolización se puede contagiar el sincicial respiratorio dentro de una unidad de neonatología. Insisto, la incubadora lo que más previene es a que estemos tocando al niño, más que la eliminación hacia el aire y luego hacia superficies de este virus sincicial respiratorio. A lo mejor uno debería agregar este tipo de cuidado al cuidado que ya sabemos del lavado de manos, de limpieza de superficies, etc. Ahora, ¿por qué en nuestro caso la infección se propagó tan rápido? Lo primero es que es un virus altamente contagioso. Ustedes saben que, para dar una idea, los lactantes tienen prácticamente en el primer año más del 60% de los niños pueden haber tenido sincicial respiratorio en un país como el nuestro, donde en el hemisferio sur, donde tenemos una circulación viral importante todos los años, quizás excepto este, que lo vamos a ver en unos minutos, me refiero a este año, pero en líneas generales, alrededor de los 2 años, el 95% de los chicos ya tuvo una infección por sincicial. Todos somos susceptibles, por enfermedad más grave o enfermedad más leve, y la inmunidad es relativa, porque podemos tener la bronquiolitis 2 años seguidos en un lactante, o nosotros tener varias infecciones por sincicial respiratorio. Y esta es una historia típica de un hospital de Irlanda, no precisamente un país subdesarrollado, donde también pasó algo parecido. La unidad tenía una capacidad para 14 bebés y tenían la unidad llena con 20 bebés en este caso, y tuvieron una serie de niños que aparecieron infectados en las siguientes semanas, después de la aparición de uno, que fue el bebé que inició el brote, el caso índice. Tuvieron un montón de niños que fueron infectándose en forma sucesiva. Y esta es una historia típica de la sobreocupación. La sobrepoblación de la unidad de cuidado intensivo neonatal es una causa de epidemias. Ustedes me podrán decir, y bueno, ¿cómo hacemos para evitarla? Cada uno tendrá que organizar las posibilidades. Nosotros, frente a la época invernal, tratamos de evitar esta sobrepoblación de pacientes. A veces pedimos habitaciones del sanatorio para que los niños, o del hospital, para que los niños en etapa de crecimiento puedan estar 4, 5 o 6 niños que están con muy poca patología en una habitación separada y descongestionar la circulación que tradicionalmente tenemos en la unidad. En nuestros países, además, no es raro ver unidades de cuidado intensivo mixtas, donde hay neonatos y hay chicos más grandes internados en terapia pediátrica. Pero aún en los hospitales con la unidad de cuidado intensivo neonatal separada, no es infrecuente que un recién nacido que se fue a su casa y se contagió el virus en su casa y tiene 20 días, reingrese a la unidad de neonatología, que está llena de bebés prematuros. ¿Y qué significa ingresar a un prematuro, perdón, a un niño que estuvo en su casa y que se contagió de un sincicial de su hermanito mayor y entra a la unidad de neonatología? Esta situación es una bomba de tiempo. Nosotros sabemos que esto implica un altísimo riesgo de contagio del resto de los prematuros. Otras cosas que se pueden asociar a este riesgo de infección es poca distancia entre las incubadoras, poco lugar para los lavabos. Ustedes me pueden decir que usan alcohol gel, pero de vez en cuando también uno necesita hacer un lavado completo con clorexidina o algún jabón desinfectante que estén utilizando. Y otro es uno de los problemas que acosa a muchos de los servicios donde
se trabaja en nuestros países en Latinoamérica, que es la escasez del personal, que además se enferma, no puede compensar la sobrecarga y, como dije antes, a veces quiere seguir trabajando aunque no se sienta del todo bien, por la necesidad de conservar sus salarios o sus trabajos. Entonces, ¿qué puede ayudar? ¿Cuáles son las medidas preventivas donde podemos evitar que esta situación de un caso de sincicial se convierta en un brote? Entonces, yo creo que una de las herramientas más importantes para prevenir un brote, y lo que les voy a decir es absolutamente serio, es tenerle miedo. Y si uno le tiene miedo, reacciona rápido. Y una mala experiencia como la que tuvimos nosotros nos hace reaccionar rápido, agresivamente. No le gusta a Cecilia García la palabra agresivamente para este tipo de cosas porque considera apropiadamente, pero hay que reaccionar rápido frente a este tipo de situaciones. Entonces, es importantísimo un alto índice de sospecha, la herramienta, a mi juicio, más importante. Y entonces, pensar en cuáles son los signos iniciales, porque ¿cuáles son los signos iniciales de un niño que va a terminar teniendo una bronquiolitis, un lactante, en el medio de la epidemia? Bueno, en general empiezan con un poquito de obstrucción nasal, mocos, a veces empiezan a toser. ¿Y qué pasa en la unidad de neonatología? ¿Es parecido? ¿Puede aparecer con sibilancias, con gran dificultad respiratoria? La verdad que no. La verdad que lo más común es que el niño tenga algunos episodios de apnea y de bradicardia, cambios de color, puede estar más letárgico, y esos son los signos principales de infección por sincicial respiratoria. Ahora me pueden decir, ¿y cómo hago para diferenciar de sepsis bacteriana o de una enterocolitis necrotizante en su inicio? Y no es fácil, son síntomas totalmente inespecíficos, pero hay que estar alerta. Hay que pensar si estamos en el medio del invierno, en el medio de la epidemia, si hubo algún otro chico. Hay que estar muy, muy preocupado por la posibilidad para darnos cuenta que nuestra reacción tiene que ser rápida y adecuada, y ya vamos a ver a qué me refiero con una reacción adecuada. Entonces, lo primero que uno debe preguntarse, estamos en el medio de la temporada intensa del sincicial, si alguno de los padres está enfermo, con un resfrío leve o lo manifiesta, o alguna de nuestras enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, personal en general enfermo con un resfrío leve o síntomas gripales, o si hay otro niño en el mismo sector que se haya enfermado simultáneamente. O por supuesto si hemos admitido desde afuera un niño con apneas o problemas respiratorios, ni que hablar. Entonces, en ese caso, confirmar el diagnóstico de enfermedad viral es importante. Y acá también hay afirmaciones justificadas. Una es que los cultivos bacterianos deben ser negativos para confirmar el diagnóstico. Un hemocultivo positivo lo descarta. ¿Es así? No. Existe la infección asociada y, de hecho, seguramente los cambios en la inmunidad generados por este virus pueden ser predisponentes a la sepsis bacteriana, de manera que no pensemos que porque dio positivo un hemocultivo, ese niño no va a tener un sincicial respiratorio. Así que en época de epidemia debemos hacer estudios virales en todos los niños que tienen cambios clínicos sugestivos de sepsis y aún aquellos que han dado hemocultivos positivos. La otra es, hacemos el diagnóstico radiográfico de esta enfermedad. Y la verdad es que no, porque son signos totalmente inespecíficos, hiperinsuflación, infiltrados, etcétera, de manera que no vamos a poder confirmar el diagnóstico de las infecciones virales por la radiología. A lo mejor la radiología nos sirve para descartar alguna otra cosa o para ver algún aspecto del manejo técnico, médico, pero no para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace por los diferentes test posibles. Hay un test rápido que detecta el antígeno y que puede servir para influenza, para sincicial respiratorio, que depende mucho de la calidad de la muestra y tiene cierta sensibilidad. Después están los anticuerpos fluorescentes directos, el DFA, que tiene una alta positividad para el virus sincicial respiratorio. El antiguo estándar era el cultivo, pero en la actualidad el estándar de oro es la PCR. Y se puede hacer con test individuales para cada uno de los virus o los test con multiplex que pueden detectar distintos virus, incluyendo el rinovirus, el metaneumovirus, el coronavirus. De manera que uno debería buscar confirmar el diagnóstico para saber cómo manejarse, principalmente para diferenciar entre
los virus que se pueden contagiar dentro de la unidad de neonatología. Entonces, ¿y qué deberíamos haber hecho nosotros aquella vez, en esa situación en el 98? Que seguramente no hicimos, y yo lo reconozco, no hicimos seguramente las cosas a la velocidad que deberíamos haber hecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que martillar la cabeza, hay que estar con el aliento en la nuca, como se dice, destacando aún más la importancia de la higiene de manos antes y después de tocar a cada niño y de tocar cualquier elemento que esté alrededor del paciente. Si tenemos una sala de aislamiento y hay un solo caso, poner al niño rápidamente en la sala de aislamiento. Pero si no tenemos esa sala de aislamiento, lo que hay que hacer es una cohortización estricta, y yo voy a volver a este punto porque me parece fundamental, porque en la mayoría de las unidades de neonatología en nuestros países, la realidad es que no tienen una gran cantidad de sectores de aislamiento. Pueden tener una habitación o dos, pero a lo mejor en una situación de este tipo no va a ser suficiente. Dentro de lo posible, la enfermera que está cuidando a un niño con sospecha de sincicial o confirmado sincicial no debería cuidar a ningún otro niño, o eventualmente cuidar a otro que tenga el mismo virus, dependiendo de la gravedad de cada uno. Luego es limitar las visitas. Nosotros tenemos abierta la visita a los hermanos, pero en época de epidemia puede ser necesario limitarla. Tenemos abierta la visita a los abuelos. Bueno, en este caso los abuelos los cuidamos más con el coronavirus, pero también deberíamos estar restringiendo durante la epidemia invernal tradicional de sincicial respiratorio las visitas a nuestra unidad. Y finalmente el uso de camisolines, batas y guantes, gorra, máscara, no sé si son tan importantes, y poner a los niños en incubadora. Quizás lo más importante de todo esto es alertar de que el niño está en aislamiento. Yo no sé cuánto evita el camisolín. Los guantes, si me olvido de lavarme las manos, no sirven para nada. Es decir, tenemos que tomar todas estas medidas, pero fundamentalmente para acordarnos que estamos frente a un caso de un niño que puede contagiar a muchos otros. Y cuando hablo de cohortización estricta, de lo que estamos hablando es de que todos los bebés infectados y los que comparten la habitación del niño que apareció con un sincicial o se sospecha un sincicial, o los que son cuidados por la misma enfermera o enfermero, deben permanecer en la misma habitación hasta el alta del hospital. No pueden ser, está grave, lo voy a tener que ventilar, lo paso a la otra habitación, paso el virus. Entonces, esto debe evitarse. Los traslados de una habitación a otra trasladan el virus, y el cambio de una enfermera que atiende a otros chicos también puede contagiar. De manera que todos deben ser considerados como colonizados por el sincicial y no se deben internar nuevos niños en ese mismo sector hasta que todos los casos sean dados de alta, o si estuvo mucho tiempo, se haya negativizado la PCR para sincicial respiratorio, lo cual no siempre se chequea con frecuencia por los costos, etc. Estas infecciones intrahospitalarias son más graves que las infecciones adquiridas en la comunidad, y mucho más cuando hay enfermedades preexistentes, ni que hablar si lo toma el virus a un niño que tiene ya una displasia broncopulmonar, o aún si no la tiene pero estuvo ventilado mucho tiempo porque era un prematuro pequeño, o si tiene cardiopatías. Ustedes saben que el riesgo en estos niños es mayor. Y para mostrar esto, este es un estudio que se hizo en un hospital grande en Israel, donde compara el tiempo de duración de la internación y en un hospital en niños que fueron con bronquiolitis, ingresaron a la unidad de terapia pediátrica con bronquiolitis adquirida en la comunidad, y vieron que más o menos duraba 5 días, mientras que 28 días duraba en el que la adquirió en el hospital, 5 días nuevamente después del diagnóstico contra 20 o 19 en el niño que adquirió en el hospital. Y el requerimiento de asistencia respiratoria, que siempre fue proporcionalmente 17% casi de los niños que la adquirieron en el hospital contra 3% de los que la adquirieron en la comunidad. Entonces, uno tiene que considerar eventualmente la posibilidad de la profilaxis con palivizumab a las poblaciones de alto riesgo que están en contacto con pacientes en la unidad de neonatología, y sobre esto vamos a volver. Ahora, ¿qué se sabe del palivizumab frente a estos brotes? ¿Está basado en evidencia?
solamente se lo damos a los de alto riesgo, se lo damos a todos los de la unidad de neonatología porque hay un niño con sincicial respiratorio. Esta es una discusión bastante compleja porque nosotros administramos palivizumab a los candidatos que necesitan esta medicación para prevenir sincicial después del alta o al alta, y administramos la primera dosis antes de que se vayan a la comunidad, es decir, se vayan a su casa y tengan la posibilidad de contagiarse en la comunidad. Pero uno se podría preguntar, ¿y por qué no le puedo empezar antes? ¿Por qué no puedo empezar cuando pesa un prematuro de 800 gramos, cuando pesa 1300 gramos, está en periodo de crecimiento y va a quedarle todavía un mes para estar en la unidad? ¿Por qué no se la puedo dar si estoy en medio del brote? Pero esta es una discusión muy variada y que no está resuelto. En Brasil la dan muchísimo más temprano durante la internación en muchos servicios de neonatología. Si uno mira la literatura, no se asusten, quédense tranquilos, no les voy a leer toda esta diapositiva, pero van a ver que en distintas publicaciones de epidemias de sincicial respiratorio en unidades de neonatología, según el número de niños, ustedes se van a fijar y algunos dieron, otros no dieron palivizumab. Son todas experiencias, son todas comunicaciones de casos. Nadie hizo un estudio randomizado, aleatorizado, para ver si sirve o no sirve el palivizumab para tratar a estos niños. Ahora, si vamos a las recomendaciones, la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda para la prevención de la transmisión nosocomial. La Sociedad Española de Neonatología sugiere la profilaxis en el caso de prematuros y de niños con cardiopatías congénitas cuando hay un brote en una unidad de neonatología. La Sociedad de Neonatología de Turquía la recomienda cuando hay más de 3 niños, a raíz de una serie de epidemias que fueron publicadas desde ese país. No hay una unificación de criterios y la verdad que tampoco hay muchas entidades científicas que hayan hecho recomendaciones o contraindicado. Ahora, yo quiero ser realista y insisto, no está demostrado por medicina basada en la evidencia, pero hay muchas comunicaciones de que se frenó el brote después de la administración de palivizumab, que fue antes o después, según el número de casos, etc. Entonces, quiero que nos pongamos a pensarlo. Cuando tenemos un paciente, bueno, lo pensamos. Y si tenemos 2 pacientes con sincicial, y bueno, lo volvemos a pensar. Ahora, después podemos tener 3 y ya estamos un poco más nerviosos. 4 ni les digo. 5 ya estamos empezando a prescribirlo. Y 6, si uno de ellos requirió asistencia respiratoria mecánica, la verdad es que es muy difícil abstenerse frente a una situación creciente de epidemia de utilizar otras medidas aparte de las que dije. Ahora, si van a usar palivizumab y no van a coortizar y no van a evitar que haya millones de visitas circulando por la unidad en un momento de un pico de epidemia, no les va a servir el palivizumab. Ahora, si con todas las medidas tradicionales no se frenó la epidemia, es muy difícil abstenerse de usar esta medicación en el medio de un brote. De manera que nuestra resistencia en el intento de evitar que se propague la epidemia depende mucho de la personalidad de los médicos y es inversamente proporcional, en mi visión, al número de casos. Entonces, los desafíos en el control de epidemia por sincicial en la unidad de neonatología y en la unidad pediátrica de terapia son la presencia de muchos bebés de alto riesgo, la unidad frecuentemente superpoblada, muchos procedimientos sobre los bebés, muchos de ellos invasivos, unidades abiertas a padres y hermanos y eventualmente abuelos, el diagnóstico tardío de la infección por sincicial en muchos casos por la poca sintomatología en los adultos, la eliminación que dura mucho tiempo en nuestros pacientes que son parcialmente inmunosuprimidos, la falta de espacio para aislamiento y la imposibilidad a veces de coortizar cuando uno trabaja en una unidad que tiene muchos ingresos, y el número limitado de personal que en nuestros países en Latinoamérica es un problema frecuente. Creo que uno tiene que pensar en infección viral más frecuentemente. Esto, el grupo del doctor Ramilo, la doctora Asunción Mejías, el doctor Pablo Sánchez, insisten que nosotros decimos, no, este chico creíamos que tiene una infección y no la tiene cuando dio el cultivo negativo y que las infecciones virales son mucho más frecuentes de lo que creemos. Muchas veces son cuadros clínicos muy inespecíficos parecidos a la infección bacteriana o al inicio de una enterocolitis necrotizante. Hay que estar alerta
hay que hacer un diagnóstico temprano, utilizar dentro de nuestras posibilidades PCR, aunque el test rápido puede orientarnos más rápidamente, pero tiene menos positividad. Saber que la transmisión se produce a través de las manos y en medidas estrictas de lavado de manos y de visualizar que estamos frente a una infección y eventualmente frente a una infección creciente dentro de un servicio de neonatología existe la posibilidad en esos niños de utilizar palivizumab. Ahora, antes de terminar, quiero hablar dos palabras de lo que nos espera con el sincicial respiratorio en las próximas temporadas. ¿Cómo hacemos los neonatólogos para enfrentar el coronavirus y el sincicial al mismo tiempo? ¿Cómo hacemos para defendernos de los dos? Bueno, ya sabemos que estamos perdiendo la batalla contra el coronavirus y hasta que no haya una vacuna esto parece ser muy difícil. El rebrote en Europa, después de una luna de miel que parecía que estaba yéndose el coronavirus, ahora en pleno invierno o cercano al invierno con temperaturas frías, la están pasando muy mal nuevamente y no sé qué es lo que va a venir en nuestro propio país cuando ya el número de casos es todavía muy altas en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Ahora, si miramos qué es lo que produjo esta política de distanciamiento social, lavado de manos, suspensión de clases, disminución de reuniones familiares, etcétera, ¿cómo anduvo para disminuir las infecciones por sincicial? Porque no disminuyó, pero no produjo el impacto esperado, quizás por nuestra propia conducta, etcétera, en el coronavirus. Pero ¿qué pasó con el sincicial? Bueno, estos son datos nacionales de las primeras 20 semanas epidemiológicas del año 2020. Fíjense la diferencia de la cantidad de casos de bronquiolitis acumuladas. Esto es de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica. Estos eran los casos durante los distintos años, 2014, 15, 16, y en el año 2020 una brutal caída de las infecciones, de las bronquiolitis en nuestro país. Si yo miro a mi propio servicio de pediatría de Trinidad Ramos Mejía, estos fueron los casos de bronquiolitis en las primeras 20 semanas epidemiológicas en el 2017, 2018, 2019, 2020, ninguno. No internamos un solo chico con bronquiolitis durante toda la temporada, ahora ya terminada. Es decir, este virus este año no circuló. ¿Y cómo traduzco yo esto a la información que les quiero dar a ustedes? Bueno, parece que esto que hacíamos, y esto no era para coronavirus, era para sincicial, de educación a padres y cuidadores, de promover la lactancia materna, la higiene de manos, evitar el humo, mantener actualizadas las vacunas, evitar la asistencia a jardines, que en este caso estuvieron cerrados, a lugares públicos cerrados, etcétera, evitar el hacinamiento dentro de las posibilidades de cada familia, y todas estas recomendaciones de cubrirnos la boca y la nariz al toser y estornudar, la importancia de la higiene de la casa, de las superficies, bueno, todo esto es lo mismo que enseñamos para el coronavirus. Bueno, no funcionó del todo bien o a lo mejor no cumplimos tan bien y hay mucho más transmisión aérea en el coronavirus. Ahora, fíjense cómo impactó en el sincicial. Con esto quiero decir que nuestro trabajo en la prevención de sincicial respiratorio debe estar estimulado por esta experiencia mala con el coronavirus, pero muy buena para disminuir las infecciones por sincicial respiratorio, para que en los próximos años no la olvidemos como piedra fundamental en evitar las infecciones por este virus. Este virus yo creo que independientemente del coronavirus va a volver a ser un virus que va a ser prevalente y que va a producir infecciones en muchísimos niños en el mundo. Se calcula que hubo 3 millones de episodios severos que requirieron internación y 59.000 muertes, pero claro, no todos los niños llegan a la internación en los países subdesarrollados y hubo muchísimas muertes en chicos menores de 6 meses. Entonces, esto es un factor que tenemos que tener en cuenta. Sigue siendo una enfermedad muy grave en lactantes pequeños, muy grave en prematuros y en niños con cardiopatías congénitas, pero también en lactantes de poca edad postnatal. Entonces, es una prioridad tratar de evitar que estos niños se infecten. Entonces, tenemos que tener en nuestra cabeza los factores de riesgo que ustedes conocen muy bien porque ustedes son los que indican la profilaxis
con palivizumab, además de las medidas de prevención sobre las que yo insistí tanto, y quiero solamente focalizar antes de terminar sobre una población que a veces olvidamos, y es que en los países en vías del desarrollo, los aspectos que tienen que ver con lo biológico, como si es un prematuro muy pequeño que tiene más riesgo que un prematuro un poco más grande, esto es relativamente así. Parece ser que los prematuros tienen más riesgo, pero no hay una enorme diferencia en la incidencia de bronquiolitis porcincial en prematuros de 32 a 35 semanas que en los prematuros de menos de 29 semanas. No hay mucha diferencia en la incidencia, hay diferencia en la gravedad, es más grave cuanto más inmaduro o más tiempo haya estado ventilado el paciente. Pero hay que tener en cuenta cuando decidimos la profilaxis, y esto habría que revisarlo, cuáles son el resto de los factores de riesgo, porque la presencia de muchos convivientes, tener hermanos, y los otros factores de riesgo como la falta de lactancia materna o una madre fumadora, son muy fuertes y son riesgos que hay que tener en cuenta, además del riesgo biológico por la prematuridad extrema. Y para peor, también hay que tener en cuenta que en el estudio original del palivizumab, el estudio IMPACT, la disminución de la frecuencia total de todos los niños había sido del 55% de disminución en la necesidad de internaciones, mientras que en el grupo de 32 a 35 semanas la disminución había sido de un 80%, de manera que sirve para esta población y que cuando hay muchos factores de riesgo, como muchos convivientes, muy bajo medio social, uno debería replantearse el uso de palivizumab en ese grupo de pacientes. Bueno, muchísimas gracias y lamento que haya sido tan larga y bueno, ahora esperemos que todavía les quede fuerza si no estén como esta gente que está acá en el público para una discusión. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. La verdad que no fue nada somnífera tu charla, Coco. Fue muy clara y sobre todo muy sentida. Se nota que el tema te llega bien profundo y lo transmitís con ese sentimiento. Nos acompañan hoy como panel reactivo dos médicas muy amigas, a las cuales les pido que habiliten el micrófono cuando quieran hablar. Veo que están habilitando las cámaras. La doctora Gloria Ferreira, que es médica neonatóloga de la maternidad Nuestra Señora de la Merced de San Miguel de Tucumán, y la doctora Fabiana García, vieja amiga, médica infectóloga pediátrica del Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía. La verdad es que pueden hacer los comentarios cuando quieran, habilitando el micrófono, y a través de los chats se podrán ir resumiendo las preguntas que surjan del grupo que está en Facebook. Hola. Adelante. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Coco, por la invitación y bueno, a todos los amigos de la Trinidad que siempre nos tienen en cuenta. La verdad que la charla ha sido muy clara, es la vivencia que tenemos todos y casualmente este año se dio lo que vos comentás, de que a raíz de todos los cuidados que uno tiene por el coronavirus, no se han visto casos de virus sincicial respiratorio dentro del servicio. Nosotros habitualmente tenemos siempre un foco que estalla, que es el sector de prematuros en recuperación nutricional. Y ahí es donde se nos plantea el problema y es lo que quiero plantear, cómo lo resolverían. Porque se da la situación de algún bebé prematuro displásico que quizás lo que está haciendo es una crisis de displasia con síntomas mínimos de mayor cuadro respiratorio, más taquipnea, alguna apnea, y bueno, tratando de detectar cuál es el caso índice para aislarlo y evitar el contagio de todos los otros bebés del sector, se nos plantea la disyuntiva de qué hacer con ese niño. Lo derivamos porque nosotros no tenemos internación de bronquiolitis y lo tenemos que sacar del sector y derivarlo a otro hospital que tenga internación de bronquiolitis, donde está corriendo el riesgo de que si no la tiene la va a contraer, o bien hacemos un corte, un aislamiento de contacto y lo mantenemos a riesgo en el mismo sector. ¿Qué opinión te merece esta situación? Sabés, Gloria, primero muchas gracias por la pregunta.
vos sabés que me estás haciendo una pregunta que me recuerda justamente a nuestro primer conferencista, el doctor Alan Jobe. Cuando lo invitamos a la Argentina, vino varias veces, invitado por Fundasamín y por nosotros para otros congresos, y en alguna de esas veces hizo una visita a la Trinidad Palermo. Cuando estábamos viniendo, él venía a conocer la unidad y a hacer el pase de sala con nosotros, y entonces yo le digo, Alan, ya que estamos, vas a hacer la visita, te queremos presentar un paciente. Y entonces Alan me miró y me dijo, ya sé, te voy a describir el paciente que ustedes me quieren presentar. Y me describió un prematuro que había nacido con 700 gramos, con 26 semanas, que había estado gravísimo en respirador, que tenía 4 meses y medio, que no lo podíamos sacar de respirador porque tenía una displasia terrible, que tenía algo de hipertensión pulmonar, etc. Me lo describió él porque sabía lo que yo le iba a preguntar. Le iba a preguntar algo que era insoluble para nosotros y que cuando es insoluble para nosotros, también es insoluble para él. Bueno, yo no me comparo con Alan, pero la situación es parecida. La realidad es que para ustedes tener que derivar un niño, por ejemplo, al hospital pediátrico cuando pesa 1.600 o 1.700 gramos y se pesca un cuadro, o se agrava su displasia o se pesca un cuadro viral, es muy doloroso. Primero porque creo que la maternidad que vos dirigís, la neonatología, es una maternidad que tiene un conocimiento del detalle del cuidado de los prematuros sin despreciar al hospital de niños o a otros hospitales que puedan internar pacientes con patología pediátrica. Es muy única, muy artesanal, muy sutil, muy fina. Entonces, mi primera intención sería tratar de evitar que el chico salga del lugar donde está, que sea cuidado por la enfermera. Ya sé que en tu servicio pedir que sea 1 a 1 es casi imposible, pero insistir con la no ingreso de otros niños a ese sector, el no ingreso de, el tratar de que una enfermera al menos atienda a ese chico o que tenga enormes cuidados cuando atiende a otro, idealmente que lo atienda 1 a 1, y tratar de conseguir la posibilidad de testear rápido parasincicial, porque si uno enfrenta esos 4 meses o 3 meses de la epidemia, con la posibilidad de testear más o menos rápido con un test creíble y aprendiendo a hacer una buena toma de la muestra, uno podría hacer un aislamiento severo durante un día o 2 que después se puede levantar. Yo creo que trasladar a los chicos es siempre un riesgo y que si uno no tiene alternativa, se entienden, pero trasladarlo, vuelvo a insistir, el hospital de niños o los otros hospitales que puedan admitir, el Avellaneda o algún hospital que pueda admitir pacientes más grandes, no va a tener, y eso no es un desprecio al otro hospital, porque van a tratar mucho mejor pacientes con otras enfermedades graves, pero el prematuro extremo requiere de una delicadeza y de una experiencia que yo creo que en el caso de tu hospital, como en el caso de muchos de los que están escuchando, hay más de 100 personas escuchando todavía, bueno, cada uno tendrá que elegir el mejor mecanismo para su propio lugar. Pero a mí me parece que conseguir la posibilidad de testear rápidamente es muy importante dentro de nuestras posibilidades. Sí, nosotros habitualmente lo que tratamos es de ponerlo en el pequeño sector que tenemos de aislamiento y en 24 horas tendríamos el resultado. Pero este año se nos complicó porque ese sector de aislamiento tenía que estar reservado para hijos de madre con coronavirus. Entonces, bueno, complicación por todos lados, pero salimos adelante. Nos seguís planteando exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Me imagino, todos habrán vivido lo mismo. Sí. No sé si Fabi quiere hacer alguna pregunta o comentario. No, coincido con lo que dice el doctor Gain. Nosotros en algunas unidades neonatales, en algunos casos hasta hemos pedido, por ejemplo, habitaciones de obstetricia que se han habilitado para el uso de la atención de estos chicos cercanas al servicio, ¿no? Como para que el paciente siga siendo atendido por el mismo personal de neonatología. Pero sí, es todo un desafío, doctora, ese es, en todos lados.
Yo lo que quería hacer un comentario, primero felicitar al doctor, que ya lo hice por mail, porque la charla nos la compartió atentamente, pero me parece que hay dos reflexiones para tener en cuenta, y es algo que venimos haciendo hace muchos años, y los médicos con los que trabajamos saben que no miento, es hacer como una especie de listado que se pone a la entrada de la unidad de los pasos a seguir para los papás en época de otoño e invierno. En alertar a la enfermera si vienen resfriados, en plantearles el tipo de aislamiento que tienen que usar. Yo no sé si a partir de esto que se vivió con el coronavirus no vamos a intensificar más en el próximo otoño e invierno. Antes nosotros no indicábamos barbijo masivo en la unidad. Bueno, por ahí vamos a tener que pensar si hay otras cosas más que vamos a agregar, pero sin duda alertar a los papás y educarlos en que el otoño e invierno para la unidad neonatal es un momento crítico por los pacientes que tenemos, es una tarea que lleva a cabo todo el mundo, no solo es el enfermero, sino el médico, y es un día a día, ¿sí? Fundamental. Y el otro punto que quería comentar, el doctor Bain bien lo dijo, me gustó mucho esa diapositiva que puso sobre diagnóstico, y es un tema el diagnóstico de infección viral, porque muchas veces queremos tener el mejor kit diagnóstico, pero es muy costoso, y la verdad es que no en vano todas las publicaciones hoy hablan de hacer detección por PCR, aunque sea por PCR multiplex. Lo que pasa es que cuando después vamos al otro extremo, que lo que significa el manejo del brote y el alto costo, ¿no?, que conlleva, entonces eso es todo un tema de pedirle a la gente que hace microbiología que nos den el test que mejor nos sirve para nosotros países en desarrollo, ¿no? Creo que realmente, como dijo la doctora Ferreira, la charla del doctor Bain fue muy completa, pero estos dos temas me parecen importantes para no subestimar. Yo creo que, Fabi, me parece brillante también tu comentario. Creo que esto es una cosa que a veces nos da un poquito de vergüencita, ¿no? Ay, le tengo que poner un cartel, se van a ofender, o queda mal, no es estético. Llega alguien de la dirección y parece desprolijo. Bueno, hagamos un cartel un poco más prolijo. Pero no lo voy a decir en lenguaje coloquial, no hay suficientes cazabobos para evitar este tipo de cosas, porque y vos, Fabi, todos lo hemos hecho, cuando yo entro a la unidad a veces, porque me piden para ver un chico, para discutir algo con los médicos, enfermeras, médicas, y charlamos. Y de golpe termino de escuchar eso y me quedo medio en silencio. Si miro para todos lados la cantidad de transgresiones continuas que tenemos, sin querer, no lo hago como un vigilante, pero la cantidad de transgresiones que tenemos es enorme en este aspecto. Yo nunca me voy a olvidar, Marcelo De Caro, no sé si está, pero si está, y si no, después seguramente corroborará. Hace un tiempo hace mucho tiempo, él estaba todavía en Trinidad San Isidro y no sé por qué habían instalado cámaras de vigilancia en todos lados, incluso adentro de la unidad de neonatología. En un momento tuvimos alguna duda porque un médico dijo que no estaba muy convencido de cómo había reanimado un chico que había hecho un episodio. Mirá cómo se acuerda, ahora lo veo a Marcelo. Entonces, cuando fuimos, dijimos, bueno, vamos a revisar las cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia las revisamos para ver cómo había sido la reanimación. La cantidad de transgresiones al lavado de manos antes y después, y a muchas otras cosas del cuidado metida en la ropa, miles de cosas, fue el shock más grande que tuvimos. De manera que esto seguramente ocurre con cierta frecuencia, y yo creo, otra cosa que dijiste recién, o que dijeron ustedes, el aprendizaje del coronavirus. Hemos perdido muchísimo con el coronavirus. El país perdió muchísimo en dinero que no hubiera podido salvar de otra forma, pero que se perdió, el mundo perdió. Bueno, aprovechemos lo aprovechable. Yo creo que lo que hemos aprendido, fíjense, no hubo bronquiolitis. Bueno, yo no digo cerremos las escuelas, pero lavémonos bien las manos, sí. Promovamos el cuidado individual, promovamos todas estas medidas generales
como vos decís, a lo mejor el uso de barbijo, yo no sé si el barbijo sirve tanto para el sincicial si la persona se toca la nariz y después toca una mesada, pero lo que estoy seguro es que te hace acordar que estamos en invierno. ¿Y cuánto vale acordarte que estamos en el medio de la epidemia? De manera que coincido totalmente con vos. Otra cosa que quiero decir, porque son unos amigos que, la verdad que uno habla en neonatología de los amigos de nuestro país y habla de Alan, de Eduardo Bancalari, de Wally Carlo, muchos otros. Bueno, en infectología hay una persona que se llama Pablo Sánchez, que nos ha ayudado enormemente. Y Pablo y el grupo al que él pertenece, Octavio Ramiro, Asunción Mejías, se la pasan diciendo y mostrando con determinantes génicos la cantidad de veces que nosotros, frente a episodios, sí, no lo veo bien a este chico, le hago un hemo, dio negativo el hemo, no tuvo nada. No, muchos de esos chicos que tuvieron un cuadro de desmejoramiento, como decía recién Gloria recién me decía, una displasia que no sabemos si fue un episodio de agravamiento de la displasia o una infección viral. Y por ahí no fue un sincicial, pero por ahí fue un virus inespecífico. Hay muchísimas infecciones virales que quedan no detectadas y creo que si uno las tiene en la cabeza, va a cuidar mejor evitar los contagios, etc. Vamos a darle pie a la doctora Florencia Schiarelli, que tiene alguna pregunta del público. Hola, buenas tardes. Bueno, la doctora Karina Aguirre pregunta, ¿cuántos días de aislamiento es recomendable para el virus sincicial? Y si luego de pasado este tiempo se toma una segunda muestra para ver la negativización. A mí me encanta esta pregunta. No tiene una respuesta precisa, pero sí sabemos que en los prematuros es como si fueran inmunosuprimidos. Entonces, si bien en una persona adulta, después de 5 o 7 días, seguramente no está excretando el virus, en el prematuro pequeño la excreción del virus puede durar mucho tiempo, 2, 3 semanas. Entonces, cuando hablamos de cohortizar dentro de las posibilidades, ya sé que los grandes hospitales como la maternidad, donde trabaja la doctora Ferreira, que tiene más de 6.000 nacimientos, 7.000, ya no sé exactamente este año, pero muchos nacimientos, es poco probable tener un sector que lo pueda cortizar. Los que tenemos el lujo de poder no internar en ese lugar, no deberíamos internar en ese lugar hasta que el paciente está de alta o hasta que negativizó la PCR. No sé si, Fabi, vos coincidís o querés decir alguna cosa en relación a esto. Y me parece bien lo que usted está diciendo, que lo dijo en la charla. O sea, la excreción del virus en un lactante mayor, por ahí es de 8 o 10 días. En el prematuro pequeño puede ser 14 a 21 y también ligado a la magnitud del proceso, porque el proceso más sintomático tiene más excreción del virus que el menos sintomático. Ahora, estudio virológico de control, ahí tengo una mala noticia, porque no es que nosotros el alta es como en el cultivo y el manejo de los antibióticos. Realmente por ahí, si es por PCR que se hizo el estudio o por detección de antígenos, a veces puede persistir el antígeno o la PCR y lo que marca el alta es la evolución clínica, ¿sí? Lamentablemente el estudio microbiológico para el alta no existe, ¿sí? Así que no nos puede ayudar, nos ayuda la clínica y saber que hay que ser más generosos los días que lo mantenemos en aislamiento de contacto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta del público para la doctora Fabiana García. ¿Daría alguna recomendación para el palivizumab durante la internación? Esta pregunta es para el doctor Bain, que habló de todos los trabajos. O sea, yo voy a decir con la mano en el corazón. Creo que el palivizumab hemos aprendido, los que estamos trabajando en el equipo perinatal, el gran avance para los pacientes que tienen indicación precisa en la prevención, en los meses de otoño e invierno, prematuros, según nos han enseñado, no solo los menores de 29 semanas, sino también menores de 32 semanas. El manejo en el brote, como dijo el doctor Bain, él señaló, Academia Americana de Pediatría dicen no hay evidencia para plantearlo como una estrategia más, y hay otras sociedades, como la española o la turca,
que sumada a otras herramientas dicen, bueno, consideremos. Hay que saber que el palivizumab es anticuerpo monoclonal, o sea que uno está dando una medicación que no sabemos cuán rápida va a ser la eficiencia. Por eso es que creo que el doctor Bain mostró muchos trabajos con distintas N y demostró que todavía no existe un protocolo ideal que pueda definir para el caso del brote, pero sí, por supuesto, para prevención del prematuro. Es un antes y un después, ¿no? Yo quería hacer un comentario respecto de esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Fabiana, pero quiero agregar algo. Lo que todavía es discutible y que no se entiende muy bien, y no, yo sí lo entiendo, el palivizumab es una droga fantástica, tiene un enorme efecto, pero tiene un alto costo. Y yo creo que este alto costo ha hecho que algunas cosas no sean exactamente como a lo mejor se podrían hacer. Tiene un alto costo, lo cual no quiere decir que no tenga un buen costo-beneficio, pero tiene un alto costo. Entonces, ¿por qué, si yo estoy en el medio de una epidemia de invierno y tengo un chico que nació con 700 gramos y ahora pesa 1200 y está con una sondita y va a estar internado un mes y medio más en la unidad de neonatología, ¿por qué no puedo empezar a administrarle el palivizumab durante la internación? ¿Cómo se generó esto de que se da después de la internación? Si hay chicos que se infectan en la internación, ¿dónde es más peligroso? En una pareja, voy a hablar ahora, me salgo un poquito del hospital de Tucumán y me voy a un hospital privado. Una pareja de clase media, que lo va a tener al chico cuando se va de alta detrás de una cortina, detrás de un vidrio en la habitación, que no va a dejar que nadie se acerque cuando se fue a la casa, o cuando todavía ese mismo paciente estaba internado en un lugar con 6 o 8 chicos más y muchos padres y otras visitas, y enfermeros y enfermeras y médicos y médicas. Bueno, no estoy seguro si el riesgo no es mayor en la internación. Entonces, ¿por qué no le doy la prevención antes? ¿Alguien mostró una complicación de darle palivizumab cuando pesan 1.400 o 1.500 gramos? La respuesta es no. En Brasil, por ejemplo, se dan hasta 3 dosis antes de que se vaya si el chico es muy chiquito y está en el sur de Brasil en la época invernal o en la época de las lluvias en las partes más tropicales. Entonces, esta es una discusión que no está resuelta. Les voy a contar que después de ese episodio del año 98 que relaté al comienzo de mi charla, yo me empecé a empapar en este tema y en un año me invitaron a un meeting que hubo en Miami sobre sincicial respiratorio, donde ahí me enteré cuál era la principal razón por qué no se daba durante la internación en los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque le cargaban el costo al hospital. Y el hospital cobraba por día, no por la medicación que usaba. Entonces, se daba después para que se lo carguen al seguro médico y no al hospital dentro de sus costos. Esto no quiere decir que esto sea siempre así, porque cada país tiene su sistema administrativo y los hospitales públicos en nuestro país, el pagador es siempre el mismo, el Estado, es decir, nosotros. Pero creo que no hay suficiente respaldo a no poder dar palivizumab en el medio de una epidemia jorobada de sincicial respiratorio durante la internación desde mayor. Pero es una discusión. Hay mucho para discutir de este tema, creo que además se están renovando muchas cosas, se están apareciendo algún otro anticuerpo monoclonal que dentro de 3 o 4 años a lo mejor se puede dar, que se está pensando en uno de dosis única, están discutiéndose vacunas, pero por ahora estamos con esta medicación que es muy efectiva, pero que no tenemos todas las respuestas, por ejemplo, para esta pregunta que recién hicieron. Creo que hay alguna pregunta todavía del público. Es una pregunta que ya en parte contestó el doctor Bain, si se tienen que cortizar los pacientes dentro de una misma sala, que ya lo dijo que sí, que es importante, y además si aparte los dejan en la incubadora de estos bebés. Cuando yo era residente en el precámbrico, yo aprendí de un médico brillante en esa época para enseñarnos esto, el doctor Juan Carlos Buscaglia, en la maternidad Sardá, que desarmaba las incubadoras y las volvía a armar y nos mostraba cómo funcionaba. No me pidan que haga eso porque me quedaría en la mitad de las partes sueltas sin poder volverla a armar. Pero él lo hacía y lo hacía muy bien. Y yo aprendí entonces, y desde ese momento hasta ahora las incubadoras siguen siendo en este sentido exactamente iguales,
la incubadora filtra el aire que entra, pero no filtra el aire que sale. Entonces, desde el punto de vista de lo que pueda llegar a aerosolizarse, que en sincicial es la forma menos frecuente de contagio, la incubadora no sirve. Pero si yo pongo el chico detrás de un acrílico, como la incubadora, es probable que lo toque menos. Con lo cual, si me preguntan si sirve como aislamiento, y sirve en que tengo menos acceso que en la cunita, que le veo que se le corrió, qué sé yo, algo que tenga y le enderezo la sondita y toqué por ahí sin lavarme. En cambio, si lo tengo en incubadora, tengo más dificultad para llegar, lo voy a pensar 2 veces. Pero no lo piensen como herramienta para filtrar el aire que sale, porque no lo filtra. Gracias. Bueno, me parece que después de más de 2 horas y 40 ha llegado el momento de la despedida, de los agradecimientos de nuevo a los expositores, a los moderadores, al panel reactivo, a los colegas que estoicamente, más de 120, se mantienen en la red, todavía escuchando. Así que muchas gracias a todos. Los esperamos el día viernes a las 5 de la tarde con el tema Parto humanizado en el medio público, a cargo de la doctora Patricia Rosenberg, y Nacimiento respetado por cesárea, ¿es posible?, a cargo del doctor Mario Sebastián. La verdad que son 2 temas muy convocantes, muy interesantes, muy provocadores, diría yo, y el viernes los esperamos en esta misma hora a las 5 de la tarde.